Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube para vos. Pensó que tener quintillizos ya era bastante malo hasta que su médico le dio esta noticia. Cada vez es más difícil formar una familia en el mundo moderno. Al menos Paul Servat y Bárbara Bienvenue son así. Los dos han estado ansiosos por tener hijos durante muchos años, y cuando se conocieron a través de la aplicación en línea, todo parecía ir bien. Pocos sabían que las necesidades básicas y simples de tener hijos eventualmente llegarán a los titulares de toda la ciudad y los convertirán en leyendas locales y no en leyendas buenas. Paul Servat vive en Montreal y está rodeado de familiares y amigos cariñosos. Un día, echó un vistazo a su vida y se dio cuenta de que necesitaba más de lo que necesitaba. Servat se encontraba en la treintena, solo, trabajando 6 días a la semana. Paul conoció a Bárbara Bienvenue a través de una aplicación de citas en línea, e inmediatamente establecieron una conexión y fueron muy adecuados para estar juntos. Bárbara tiene un lindo carácter burbujeante y, por supuesto, ambos quieren formar una familia, y eso es demasiado rápido. Bienvenue y Servat sintieron inmediatamente que habían encontrado a la persona adecuada. Además, cuando estaban en la treintena, no querían perder el tiempo. Por eso, después de varias semanas de conversación, decidieron encontrarse en Montreal. Servat se enamoró de Bárbara y confiaron en ella a pesar de que solo se conocían desde hacía unas semanas. Desafortunadamente, está tratando de averiguar por qué nunca se debe confiar completamente en un extraño. Solo 2 meses después de que comenzaron a salir, Bienvenue le dijo a Servat que necesitaban tener una conversación seria. Todavía se conocen, aunque dieron a luz a un niño en sus mentes, pero aún es demasiado pronto, al menos es demasiado temprano para los pensamientos de Paul. Solo 2 meses después de que comenzaron a salir, Bienvenue le dijo a Servat que necesitaban tener una conversación seria. Todo parecía perfecto, por lo que Servat no sabía realmente de qué querría hablar. Cuando Bienvenue entró en la sala, continuó dándole una noticia increíble. Estaba embarazada con una gran sonrisa en el rostro. Servat se quedó de pie, confundido por un momento, tratando de lidiar con la noticia. Pero una vez que lo hiciera, su rostro también mostraría una sonrisa brillante. Finalmente, será padre. Hace solo unos meses, Servat soñaba con establecer una vida y una familia con las personas adecuadas. Ahora, su sueño se ha hecho realidad, justo frente a sus ojos. Todas las mañanas, Servat está emocionado de convertirse en su futuro padre, y está emocionado por eso. Por supuesto, no todo es perfecto durante el embarazo. Como muchas otras al principio del embarazo, Bienvenue ha experimentado varios cambios en todo su cuerpo. Desde el aumento de peso hasta los repentinos cambios de humor, Bienvenue pasó por un periodo difícil. Sin embargo, de lejos, lo peor de Bienvenue son las náuseas matutinas. Aunque Servat sabe que esto es una parte natural del embarazo, no puede evitar preocuparse por su madre y su bebé. Con el fin de hacer todo lo posible por ayudar, Servat insistió en que Bienvenue se mudara a su casa, donde podía confiar en que su familia lo ayudaría a cuidarla si no podía. Ella aceptó y pronto vivieron bajo el mismo techo. Pronto, las semanas se convirtieron en meses y la pareja comenzó a notar que la barriga de Bienvenue parecía más grande de lo habitual. Sospecharon que podría ser más de un bebé, por lo que fue a un examen. En el consultorio del médico, encontraron más buenas noticias. Bienvenue llevaba gemelos. Servat no pudo evitar saltar de su asiento de alegría. Curiosamente, el número de bebés aumentó a 3 al día siguiente. Luego, después del último examen de ultrasonido, los trillizos se convirtieron en quintillizos, lo que significa que tendrán 5 hijos. Servat está ansioso por formar una familia, sin esperar que reciba suficientes hijos para formar un equipo de fútbol. Aunque felices, Bienvenue y Servat aún deben preocuparse por los problemas financieros que implica criar a 5 hijos al mismo tiempo. Servat se encuentra tratando de encontrar una manera de alimentar a su familia. Aunque Servat tiene un trabajo, el salario es más o menos medio. Tiene suficiente dinero para formar una familia pequeña, pero no es suficiente para 5 bebés. A medida que se acercaba la fecha de caducidad, Servat se sintió desesperado.
Afortunadamente para ellos, familiares, amigos y vecinos están dispuestos a apoyarlos en todo lo que necesiten, pero dado que los preparativos para el grupo de 5 miembros ya han comenzado y se les acaba el tiempo, esto no es suficiente. Deben encontrar otra forma de asegurarse de que el bebé tenga lo necesario cuando se acabe el tiempo. Juntos crearon una página de Facebook donde Servant puede compartir su historia y el desarrollo del quinteto. Servat solicita humildemente contactos personales y profesionales para el patrocinio. Pronto, la ayuda de las empresas de la comunidad local comenzó a aumentar la carrera de la pareja. Ahora, con la ayuda que necesitan, Servat y Bienvenue pueden concentrarse en un embarazo saludable. Publican actualizaciones regularmente para que la comunidad sepa exactamente el proceso del embarazo. La pareja también publicó fotos de los obsequios que recibieron, como las mantas. Desafortunadamente, cuando descubrió el pasado de su novia, Servant tuvo que borrar la página de Facebook. El entusiasmo de Servat por el quintet crece día a día. Aunque los cambios de humor de Bienvenue parecen empeorar cada semana, sigue siendo optimista. Después de todo, solo quería decirle a Bienvenue que siempre estaría allí. El futuro padre fue paciente y comprensivo durante todo el embarazo. Por supuesto, como madre del quinteto, Servat nunca quiere que le pase nada desafortunado a Bienvenue. Esto también ayudó a Bienvenue a encontrar actividades que pudieran completarse para no quedarse en casa aburrida todo el día. Trabajan juntos en una habitación para 5 personas. En comparación con la mayoría de las mujeres embarazadas, el horario de trabajo de Bienvenue es relativamente temprano. Descubrirá que los quintillizos afectarán su fecha de parto. Por lo tanto, Bienvenue está 34 semanas por delante de la mayoría de las personas, no 37 semanas. Desafortunadamente, esto trae una serie de nuevos problemas. El recién nacido puede ser demasiado joven, demasiado débil o sufrir muchos problemas médicos. Usando un quinteto, la pareja necesita multiplicar estas posibilidades por 5. En la semana 34 de embarazo, finalmente llegó este día. Bienvenue entró en una habitación histéricamente y le dijo a Servat que se había roto el agua. Servat ha leído muchos libros sobre el embarazo, por lo que sabe qué hacer. Mantener la calma. Rápida y tranquilamente, recogió lo necesario antes de llevar a su novia al hospital. Servat y Bienvenue llegaron al hospital acompañados de familiares y amigos. Por fin ha llegado el día más esperado de la vida de Servat. Sin embargo, el destino ha traído grandes cambios, que cambiarán su vida para siempre. Desafortunadamente, este no es el cambio que esperaba. En cambio, sorpresas desgarradoras y siniestras acechaban esperando a Servant. Servat llevó a su novia y a sus quintillizas al hospital y no podía creer que finalmente hubiera llegado el día. Servat se sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo, haciendo todo lo posible mientras esperaba información de Bienvenue y el quinteto. Cuando el médico se acercó a él, Servat pudo ver lo que había sucedido. El médico no parecía ser como quería. Al contrario, parecía preocupado. Los latidos del corazón de Servat comenzaron a acelerarse y pensó en varias preguntas. ¿Hay algo mal? ¿Bienvenue y Quintas están bien? El médico que se suponía debía tratar a sus quintillizos se acercó a Stuart con una expresión extraña. Más tarde, Servat diría que el médico le dijo algo casi sin hablar, pero él no pudo entender. No obstante, no hay duda de que esto es problemático. Entonces, Servat se dio cuenta de por qué el rostro del médico no estaba registrado en él en primer lugar. No parecía enojado o incluso triste, pero estaba confundido. Pero, ¿qué puede confundir a los médicos? Entonces, el médico empezó a contarle a Servat Bienvenue y a las quintillizas cómo estaban. Servat comprendió rápidamente por qué el médico parecía tan confundido. Lo que podría suceder. ¿Dónde están Bienvenue y sus quintillizas? El médico se acercó a Servat y, después de ver a su familia, pidió hablar con él en privado. Desesperado por obtener una respuesta, Servat estuvo de acuerdo. Lamentablemente, el mundo de Servat estaba a punto de colapsar y todos sus sueños se hicieron añicos en un abrir y cerrar de ojos. Ahora es el momento de que el médico dé algunas respuestas a lo que está sucediendo. El médico comenzó lentamente a explicar lo que había sucedido.
Cuando Servat y Bienvenue propusieron por primera vez las pentatónicas, comenzó la confusión. A pesar de muchas búsquedas, no se encontraron registros del embarazo de Bienvenue en el hospital en todas partes. Además, no pudieron contactar a nadie que pudiera confirmar el embarazo. Servat no entendió. ¿Cómo es posible sin registros? Junto con su familia y amigos, dejó Bienvenue muchas veces para aceptar citas médicas. Explicó que después de que no pudieron encontrar el registro, una enfermera ordenó un análisis de sangre. El resultado sorprendió a todos en la sala de espera. El médico finalmente reveló la terrible verdad a Servat. No hay bebé. Absoluto. Resulta que Bienvenue no está embarazada. El médico me dijo que era un embarazo fantasma, recordó Seward más tarde. ¿Pero qué significa eso? Al principio, Servat tuvo dificultades incluso para entender lo que decía el médico, y mucho menos para aceptarlo. Estas palabras no tienen sentido. Servat ayuda a Bienvenue a quedar embarazada en cada paso del camino. El embarazo fantasma, también conocido como contracción falsa de la vejiga, es una enfermedad mental rara en la que las mujeres se convencen a sí mismas de que están embarazadas, incluso si no lo están. Las mujeres con esta enfermedad pueden experimentar muchos signos y síntomas de un embarazo verdadero. La causa exacta del embarazo fantasma aún se desconoce. Sin embargo, uno de los factores más influyentes encontrados fue el deseo extremo de las mujeres por el embarazo. Esta condición es difícil de diagnosticar porque a menudo se confunde con un embarazo real. Además, las personas que están embarazadas de Phantom pueden convencerse a sí mismas. No importa cuántas veces el médico le explicó el embarazo de Phantom, Stuart todavía estaba confundido. Después de todo, ha visto todas las señales de que su novia está embarazada. Sin embargo, presionado por el médico, Servat admitió que nunca la había acompañado al médico y que había visto cualquier evidencia con sus propios ojos. ¿Cómo se ve Bienvenue cuando está embarazada, pero no? Desafortunadamente, aprenderá que las mujeres embarazadas con Phantom pueden experimentar náuseas matutinas, aumentar de peso e incluso amamantar. Además, en un momento dado, más del 20% de las mujeres embarazadas fantasmas son diagnosticadas como embarazadas por un médico. Cuando Servat empezó a hablar con el médico, contó todas las señales que mostraba Bienvenue. La razón por la que Servat tuvo problemas para entender lo que sucedió fue porque había sido testigo de los síntomas del embarazo. Al principio, Bienvenue sufría de graves náuseas matutinas. Más tarde, su útero fue lo suficientemente largo para albergar a 5 bebés. Su novia volvió a ver al médico porque parecía mayor que una mujer embarazada normal. Además, al final del embarazo, Bienvenue comenzó a amamantar. Al final, la madre de Servat ha estado ayudando y no notó ningún problema con la futura madre o el embarazo. Desafortunadamente, ahora todo el mundo sabe la verdad. Las personas que se enteren del embarazo fantasma real pueden sorprenderse al descubrir que no hay un bebé en el útero. Por ello, el médico recomienda que las personas que lo rodean se hagan responsables de esta situación. Sugieren que sientan la comprensión y el apoyo de sus seres queridos. Por eso, tras conocer la noticia de la historia de Bienvenue, algunos médicos dijeron que no se apresuraran a emitir juicios. Algunas personas piensan que el embarazo de Phantom puede ser real, además, algunas personas piensan que las condiciones médicas raras también pueden ser la causa de su comportamiento oscuro. A pesar de lo que dijo el personal médico, Stuart quería beneficiar a Bienvenue sin importar cuál lesionado estuviera. Quería tener un bebé que podría haber sido una víctima, provocando un colapso físico. En las primeras etapas, los médicos pueden diagnosticar erróneamente el embarazo fantasma una vez. Sin embargo, es casi imposible que un médico ignore por completo que el embarazo es irreal. Además, el embarazo fantasma no se diagnosticará erróneamente como quintillizos. Una prueba de embarazo en sangre no mentirá, ni una ecografía. Al principio, Servat estaba confundido y enojado. Después de todo, ha visto todas las señales de que su novia está embarazada. Sin embargo, después de que la Flamme reveló sus sospechas, empezaron a suceder más cosas. En primer lugar, nunca la acompañó a un examen físico. Además, cada vez que voy al consultorio del médico, encuentro una historia diferente.
Se trata principalmente de la cantidad de hijos que tiene. Bienvenue parece fingir por completo la posibilidad de embarazo. Para empeorar las cosas, los médicos estuvieron de acuerdo. En ese momento Servat se acordó de Bienvenue, y su pasado finalmente demostró que fingía estar embarazada. Las pruebas contra Bienvenue comenzaron a acumularse. Mientras discutía la posibilidad de fingir estar embarazada, Servat admitió que nunca había conocido a la familia Bienvenue o que nunca había hablado con ellos. De hecho, ni siquiera les preguntó. Solo sabía que Bienvenue era de Quebec como él. Servat cree que a Bienvenue no le gusta hablar de ellos y respeta su silencio. Ahora su silencio parecía dudoso. Pronto, la noticia sobre el embarazo no deseado terminó en el periódico local. Entonces, entró en juego la última pieza del rompecabezas. Debido al artículo, los familiares de Bienvenue contactaron a Servat. Esta no es la primera vez que hace esto. Pero honestamente, nunca pensaremos que me enfermaré y lo volveré a hacer, le dijo al hombre desconsolado. Ahora, no hay duda. Bienvenue fingió estar embarazada. El informante también reveló que Bienvenue no le dijo a ninguno de sus familiares que estaba esperando nuevamente. Los familiares continuaron. Ella no se ha mantenido en contacto con nosotros en los últimos meses. No quiere que sepamos de su juego. Aunque no sabía nada al respecto, se enteró de que lo había vuelto a hacer e incluso se disculpó, pero su familia volvió a hacerlo. Conmoción. Otra persona relacionada con su pasado contó más tarde su historia al Toronto Sun. Esta es una historia muy similar a la que sucedió en Servat. El exnovio dijo que cuando estaban saliendo, Bienvenue le dijo que estaba esperando gemelos. También quería recaudar fondos con el pretexto de los bebés. Más tarde, se enteró de que los gemelos ya no existen. Servat no podía creer el tipo de vida que llevaban y nunca pensó que Bienvenue fingiera estar embarazada. Bienvenue incluso ha estado mintiendo en las redes sociales durante meses para obtener el patrocinio de quintillizos falsos. Nadie en la familia o amigos sospecha que no hay niños. Al poco tiempo, el expadre tuvo que decirles a todos cómo se sentía. Por supuesto, Bienvenue no solo lastimó a Servat, sino también a todos los que lo rodeaban. Cuando Servat regresó a casa del hospital, sabía exactamente qué hacer. Sintiéndose el peor momento de su historia, casi lloró mirando la guardería. La habitación está lista para el bebé, pero no. Cuando entró en la habitación, pudo ver las cosas de los bebés tiradas por todas partes, los regalos que recibieron de la familia, amigos y algunas personas generosas de la comunidad. Hizo todo lo posible para explicarle lo que Bienvenue le hizo a su familia, amigos y la comunidad en línea formada antes y después del embarazo. La historia de Paul Servat y Barbara Bienvenue atrajo a una gran audiencia. Pronto, People, Toronto Sun y otros publicaron artículos sobre embarazos falsos. Más conocido como Bienvenue por mentir. Algunas personas incluso quieren saber si Schwarter debería haber notado algo extraño antes. Una mujer comentó: el riesgo de embarazos múltiples como quintillizos es muy alto. Debería haber estado con un especialista y someterse a exámenes constantemente. No es como fingir que es un embarazo normal. Aunque este es su primer truco. Todavía estoy confundido por aquellos que lo creen. Entonces, ¿dónde está hoy? Bienvenue. Bueno, después del embarazo, su familia se reunió y convenció a la mujer de que buscara ayuda en un hospital psiquiátrico. Uno de sus parientes varones le dijo al Toronto Sun: el médico debe cuidar de ella o lo hará una y otra vez. La mayoría de nosotros pensamos que el tratamiento es la mejor opción para Bienvenue, y esperamos que con la ayuda adecuada, pueda superar el impulso del embarazo falso y comprender por qué su cuerpo y su mente pueden hacer esto. ¿Y tú qué piensas o conoces de algún caso parecido? Déjamelo en la casilla de comentarios. Gracias. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. En nuestro canal de noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.